Pues sí, yo sí creo que qué bueno que se haga algo al respecto, ¿no? Qué bueno que se tomen ciertas medidas, qué bueno que el gobierno sea sensible a las protestas, qué malo que se haga hasta ahora, qué malo que no haya habido prevención. Este es más un gobierno de reacciones que de prevenciones. Que de acciones, Sala. Y preventivas, es decir, que no suponía que un incremento del 20% en las gasolinas iba a generar descontento, iba a generar protestas. ¿Falta de sensibilidad? Falta de prevención, diría yo, Pepe, que tiene que ver, por supuesto. Pero si sí va a haber protestas, seguramente, si sí va a haber movilizaciones, si a la gente no le va a gustar este incremento, vamos a tomar medidas previas, vamos a anunciarlas incluso, al mismo tiempo que el alza de las gasolinas, pero vamos a hacer todo esto que nos están diciendo hoy, por ejemplo. Es como adelantarse a las situaciones. No que esto lo hacen ya como consecuencia de la protesta, de las movilizaciones, del malestar ciudadano. Como un bomberazo. Como un bomberazo, y por eso creo que tiene razón la Coparmex al decir, oigan, esto no lo podemos revisar en 2 horas, no lo podemos firmar en 2 horas, esto está un poco sobre las rodillas, aunque se haya platicado durante toda la semana pasada, como nos dicen, pero no es algo que se haya planeado bien, previendo las reacciones del público, de la sociedad. Entonces, esa parte es la que se puede criticar. Qué bueno que hagan algo al respecto, ¿no? Es evidente que ante todos estos hechos, lo que ha flotado es la falta de una estrategia, no solamente de comunicación, de prevención también. De planeación. Y planeación, así es. Porque el golpe, vamos, se podría haber previsto en su magnitud. Sí. Y la reacción social también se pudo haber previsto, porque un impacto del 20% en el incremento de las gasolinas no es cosa menor. No iba a dejar a la sociedad así como si nada, ¿no? No, por supuesto. No creo que nos sorprenda lo que pasó y lo que está pasando todavía en cuanto a las protestas, movilizaciones. No me refiero a las violentas ni nada de eso, sino la protesta genuina de los... Sí. Fíjate que quiere decir que lo que han estado diciendo el gobierno sobre las explicaciones del alza y pidiendo comprensión que hubieran hecho ustedes, no ha tenido éxito. En la encuesta del Reforma el día de hoy se registra que el 96% de la gente quiere que se revierta el gasolinazo, quiere que se quite el impuesto o que haya subsidios o que se haga cualquier medida para que no se impacte el precio de las gasolinas. Quiere decir que no han convencido al gobierno. Ahora, estas reformas que se anuncian ahora, estas medidas que se anuncian ahora, ojalá tengan éxito. Vamos a ver, porque a veces parece simplemente como una serie de ofertas que tendrían que haberse hecho desde siempre. Incluso pareciera un programa de algún candidato que diga, vamos a elevar la productividad, vamos a hacer más transparencia. No parecen de contingencia. ¿Cómo reviertes para que el gobierno tenga la credibilidad? ¿Cómo reviertes una medida, por más que el presidente le explicó detalladamente en su mensaje de Año Nuevo, señalando que hubiera costado pues disminuir la inversión en programas sociales, disminuir los temas en la educación, en fin, todo lo que él dijo lo significaba estar quemando al viento 200,000 millones de pesos? Acusó a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Es decir, yo creo que esto sí lastima mucho, porque la gente dice, bueno, ellos están hechos bolas, auténticamente bolas, pero a mí me está cargando el pintor. Sí, yo creo que es muy difícil ahorita que se revierta ese descontento, el costo político que va a pagar el gobierno, el costo electoral que puede pagar el PRI también con todo esto. Tenía que haberse hecho desde antes una serie de medidas, muchas de las que nos anuncian hoy, pero incluso otras: rebajar los gastos del gobierno, recortar salarios, digamos, de la burocracia. Qué bueno que lo van a hacer ahora, debieron haberlo hecho desde antes. Reducir el financiamiento de las gubernaturas, de los estados, del gobierno, de la República, en fin, una serie de medidas que acompañarían después con mayor comprensión esta medida, este gasolinazo. Quizá también, lo han comentado varios, seguirlo haciendo, diseñar una estrategia para que alza de las gasolinas se hiciera de manera más gradual, como se había venido haciendo. Quizá recortar un poco el impuesto, no completamente, pero pues sí, es que esto efectivamente está teniendo un costo político muy elevado y está poniendo en riesgo efectivamente la estabilidad social, porque el enojo, el malestar, la toma de carreteras, en fin, no sabemos hasta dónde va a llegar, cuánto tiempo va a durar, pero sí refleja una falta de prevención del gobierno y el tomar medidas ahorita muy de manera improvisada.
que por lo tanto su impacto político va a ser menor. Ojalá tengan impacto económico, al moderar, al matizar, digamos, la elevación de los precios. Qué bueno que se esté tomando, por ejemplo, un subsidio al transporte público, diciendo pueden ser deducibles los impuestos, en ese caso, de los transportes, de quienes transportan los alimentos, para que la inflación no crezca demasiado. Pero decir, ¿por qué no tomaron estas medidas desde antes y las anunciaron al mismo tiempo que el alza a las gasolinas? Entonces sí se ve una improvisación, que no creo que va a tener, por lo tanto, mucho impacto político. Es decir, el costo político va a seguir siendo elevado.